Hicimos una distinción sutil, olvidamos las leyes humanas y rendimos homenaje a una idea, escribiera siglos atrás el célebre pensador Henry David Thoreau. Generalmente los hombres viven de acuerdo a una fórmula, quedando satisfechos si el orden de la ley es respetado. En efecto, esto es así. La ley es una idea. Como explica el profesor de teoría del derecho Laurent de Sutter, detrás de la ley se desplegaba todo un universo de pensamiento que valoraba el orden, la razón, la coherencia, el poder y la seguridad. Un régimen conforme al cual todo lo que se sustraiga a los parámetros del universo en cuestión conduciría al caos. En la antigüedad griega, de la cual Occidente nutre su concepción legalista, la idea de orden era ante todo esto, una categoría ideal. El orden era una abstracción, constituía el universo regulador dentro del cual toda ley concreta debía tener lugar. La ley no se distingue del orden. Orden y ley son una sola y misma cosa. La ley es ley del orden y el orden es orden de la ley. Por otro lado, la moral, como explica el escritor Gustavo Estrada, va más allá de procedimientos y regulaciones. Una acción es legal cuando se enmarca dentro de lo que está prescripto por la ley. Una acción es moral cuando está conforme con las normas que una persona tiene del bien y del mal. Lo legal se origina afuera, con base en lo que las leyes vigentes establecen. La legalidad de una ley no determina su condición de moralidad o inmoralidad dentro de la sociedad donde la misma se establece. Ya introdujeran Hans Kelsen y sus antecesores la distinción entre las normas sociales que no constituyen el ordenamiento jurídico, es decir, la moral, y la ciencia que las estudia, a saber, la ética, comprendiendo que la moral es un ordenamiento social, ya que aún las normas que regulan la conducta del hombre respecto de sí mismo la regulan por referencia a la comunidad. De esta forma, el objeto exclusivo de la ciencia del derecho es el estudio de la norma jurídica. Así pues, excede a su ámbito de estudio el análisis de su calidad moral. Se comprende, existe una separación conceptual entre el derecho y la moral. Por tanto, la ciencia jurídica consigue describir los sistemas jurídicos de forma avalorativa. Dicho de otra forma, no hay valores superiores en virtud de los cuales el derecho logre delimitarse. Cualquier ordenamiento jurídico positivo puede estar acorde con alguna norma de justicia. No obstante, su validez es independiente de la validez de los parámetros morales. La legitimación de un enunciado jurídico únicamente puede darse mediante la referencia a otros enunciados jurídicos. El término ética, procedente del griego éticos, está necesariamente relacionado con las disposiciones de todo ser humano. Como lo definiera el filósofo español Fernando Savater, la ética puede comprenderse como el arte de vivir. Se trata del arte de discernir lo que nos conviene y lo que no. La ética, en este sentido, está relacionada con el estudio cimentado de los valores morales que guían la conducta humana en sociedad. Conformemente, la ética, en contraste con la ley, no es coactiva. La ley es la norma jurídica instituida indispensablemente para su cumplimiento obligatorio, independientemente de la voluntad de los gobernados, por lo que la inobservancia o la violación de la misma conduce a la imposición de una sanción, que es, según de Sutter, el testimonio viviente de que no es la sanción la que constituye su esencia, sino su transgresión, porque es esta la que la hace convertirse en ley, razón por la cual está obligada a preverla, o en otros términos, solo hay ley de su transgresión, de la inversión de su dispositivo, de su invagnación, de lo que supuestamente no constituye sino su excepción, a lo cual, en definitiva, es su única ley verdadera. En este caso, resulta habitual precisar lo legal como aquello que nos indica lo que está permitido o regulado por las leyes, y lo ético como lo que se debe hacer o, en definitiva, lo que es correcto hacer. Esta discusión toma especial relevancia en la actual sociedad argentina, en particular luego de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuyo nombre no representa sino una contradicción en los propios términos, pues una vida jamás puede interrumpirse, sino en todo caso terminarse, precisamente porque una de las consecuencias indirectas de la misma es la presunción establecida en la sociedad a través del Estado de que todo lo que legalice éste es per se correcto.
Empero, como suscita el aludido de Suter, lo obligatorio, lo permitido y lo prohibido, en efecto, no dicen nada de la manera en cómo funciona el mundo mismo. Tampoco dicen que la codificación no es otra cosa que una pura forma de la voluntad regular. No obstante, decía Jacques de Lacretelle que no todo lo que es ley es siempre honesto en moral, pues el honor prohíbe las acciones que la ley tolera, como observaba Séneca. ¿Acaso es propio del hombre justo cumplir las leyes todas, sea cual sea acaso, y sin considerar las implicancias que las mismas generan? Escribió Cicerón, representando la palabra de Filio, que las leyes se cumplen por su sanción penal, mas no siempre por nuestra justicia. Las leyes injustas e inmorales existen. ¿Deberíamos complacernos con obedecerlas o bien deberíamos lidiar con enmendarlas? ¿Y deberíamos seguir obedeciéndolas hasta que tuviésemos éxito en enmendarlas o bien deberíamos transgredirlas inmediatamente? Al mismo tiempo, como sentenció elocuentemente Martin Luther King Jr., nunca debemos olvidar que todo lo que hizo Adolf Hitler en Alemania fue legal y todo lo que los luchadores por la libertad húngaros hicieron en Hungría fue ilegal. Fue ilegal ayudar y consolar a un judío en la Alemania de Hitler, como así también lo fueron las hazañas de personajes como John Brown al quebrantar la ley tras liberar esclavos en el sur de lo que hoy son los Estados Unidos. Más aún, como observa Robert Byrd, Hitler nunca abandonó el mandato de la legalidad, sino que reconoció el enorme valor psicológico de tener la ley de su propio lado. En su lugar, se dio la ley al revés e hizo la ilegalidad legal. Como dijera Joan Fontrodona, doctor en filosofía de la Universidad de Navarra, quienes son declarados inocentes o no culpables en un proceso judicial pueden alegrarse de este veredicto, pero harán bien en analizar la responsabilidad moral de las acciones por las que se les juzgaba. Por el contrario, puede haber quienes, tras un proceso judicial, son declarados culpables y a pesar de ello pueden tener la tranquilidad moral de no haber cometido ninguna acción éticamente reprochable. Como sentenció Alberto Venegas Lynch, sucede que abogado significa defensor del derecho. Empero, ocurre que en la mayoría de los graduados en Argentina son más bien defensores de la ley. La anterior consideración toma especial relevancia al tornarse evidente el hecho de que uno de los logros indiscutibles del Estado para su potencial extensión fue lograr que el imaginario social adapte su visión de moral e inmoral a las prácticas que éste legaliza, quitando esa autoridad a la religión de quien había sido vernácula durante toda su historia. Una conducta propia del Estado moderno desde el siglo XIX ha sido su expropiación social, ya sea de tipo político, económico, territorial y finalmente moral, de funciones, actividades o conductas de las que previamente se encargaban privados y particulares. A partir de allí, los disímiles estados modernos expropiaron funciones sociales para asegurar su consolidación. Una de ellas fue la concepción de lo legal como aquello que se ajustaba a una visión de lo permitido, de lo socialmente no solo aceptable, sino incluso beneficioso para el grueso de la sociedad. A partir de allí comenzaría a enraizarse en el sentido común colectivo la idea de que lo legal no solo era moral, sino incluso positivo para el normal desarrollo de las actividades sociales, y aquello que resultara ilegal también debía comprenderse como inmoral. Un acto ilegal no solo merece castigo legal, que, como enseña de Suter, es la principal razón de la ley, por quebrantar una norma, sino que inclusive merece una desaprobación moral del resto de la sociedad. En consecuencia, la única política a la que es apta para servir la ley es la política de la sanción, la política del castigo, de lo que no asume su lugar. En cuanto a ese lugar, implica ante todo jurar lealtad a la ley que formula su orden. La máxima principal de esta política podría ser: es justo lo que es legal, o bien es justo lo que respeta la ley, tan pronto como se entiende que la ley constituye la forma cortés de la amenaza que pesa sobre quienes pretendan otra cosa que es lo que se les da. Si bien hemos sido programados socialmente para respetar la autoridad y seguir órdenes, no todas las órdenes deben ser obedecidas. De ello se desprende que, como diría Henry David Thoreau, lo anhelado no debe ser cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia, pues la ley nunca hizo más justos a los hombres, y por el temor que les causa, incluso los justos se convierten a diario en agentes de la injusticia. La legalidad
no es la moral, y concertar a la ley es necesario para la buena ciudadanía, pero no es suficiente. Cierto es que la dimensión moral forma parte de la ley, pero no es condición suficiente para dictaminar que toda ley es moral. El inmoral no puede hacerse moral a través de la utilización de la ley, pues uno de los logros indiscutibles del Estado para su exponencial extensión fue lograr que el imaginario social adopte su visión de moral e inmoral a las prácticas que éste legaliza. No obstante, no debiéramos de olvidar que, como decía Montesquieu, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino que debe ser ley porque es justa. Nadie tiene derecho a obligar a otro ser humano a hacer lo que cree moralmente incorrecto. Por ello, decía Henry Thoreau, que debiéramos ser hombres primero y ciudadanos después, pues en asuntos de conciencia la ley de la mayoría no tiene cabida, como diría Mahatma Gandhi. Y es que, como sentenciara John Hay, juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, la ley más importante es tu moral, ya que no en pocas son las ocasiones en las que, como advirtiera Frederick Bastiat, el hombre común se ve de frente a mandatos legales a los que detesta hasta lo más profundo de su ser. A decir verdad, en no pocas ocasiones sucede que, cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra a la cruel disyuntiva de perder la noción de lo moral o de perder el respeto por la ley, dos desgracias tan grandes una como la otra en las cuales hay que elegir. Hay un punto en el que la ley se convierte en inmoral y poco ética, y ese punto se alcanza cuando se convierte en una capa de la cobardía que uno no se atreve a ponerse de pie contra violaciones flagrantes de la justicia. Tal vez quien mejor haya brindado una respuesta a tal disyuntiva, paradójicamente al mejor estilo socrático, haya sido el propio Henry Thoreau, al sentenciar: ¿por qué obligar a un vecino al esfuerzo de vivir en contra de sus propias ideas? La desobediencia civil, aquel término que instaurara Thoreau a mediados del siglo XIX, reside justamente en optar por lo ilegal moral, de forma pacífica, no clandestina ni disimulada. La desobediencia civil da la cara indispensablemente para dejar al manifiesto el carácter inmoral de lo legal, para forzar a los gobernantes a dar la cara y también brindar justificación por sus actos, dejando al descubierto la miseria de cierta legalidad. Ante la necesidad de optar por permitir actos ilegales pero morales o por reprimir esos actos patentemente. Al mismo tiempo, debe tenerse presente que la cantidad de personas que reclamen por un suceso le es indiferente al derecho. La función política de este es, per se, proteger a las minorías de toda opresión ejercida por una mayoría. Un derecho no está ejercido al voto, y el único derecho como tal es el de un hombre a la vida. Un ejemplo empírico que ilustra lo expreso es el de Sócrates, el único hombre al que los griegos hayan hecho morir por sus opiniones. Se atizó contra él un sacerdote y a un consejero de los 500 que le acusaron. Se le afirma en general que se le imputaba inspirar a los jóvenes preceptos contra la religión y el gobierno, pero en un tribunal son necesarios hechos demostrados, motivos de acusación concretos y detallados, y eso no es lo que trae el proceso de Sócrates. Sabemos únicamente que le hubo en primer lugar 220 votos a su favor. El tribunal de los 500 contaba, por tanto, con 220 filósofos. Eran demasiados y dudo que se lo encontrara en algún otro lugar. Finalmente, la mayoría votó por la cicuta, pero pensemos también que los atenienses, una vez pasada su furia, sintieron horror hacia los acusadores y hacia los jueces. Que Mélito, el principal autor de esta sentencia, más tarde también fue condenado a muerte por aquella injusticia, que el resto fue desterrado y se le edificó un templo a Sócrates. A modo de conclusión, uno de los logros indiscutibles del Estado para su exponencial extensión fue lograr que el imaginario social adapte su visión de moral e inmoral a las prácticas que éste legaliza, quitando esa autoridad a la religión, de quien había sido vernácula durante toda su historia. Cierto es que la dimensión moral forma parte de la ley, pero no es condición suficiente para dictaminar que toda ley es moral. La legalidad de una ley no determina su condición de moralidad o inmoralidad dentro de la sociedad donde la misma se establece. Cualquier ordenamiento jurídico positivo puede estar acorde con alguna norma de justicia. No obstante, su validez es independiente de la validez de los parámetros morales, es decir, que la relación entre la conformidad de una norma jurídica con la de una norma
moral no se puede considerar como cimiento para su validez. La legalidad no es la moral, y concertar a la ley es necesario para la buena ciudadanía, pero no es suficiente. Cierto es que la dimensión moral forma parte de la ley, pero no es condición suficiente para dictaminar que toda ley es moral. El inmoral no puede hacerse moral a través de la utilización de la ley. No todo lo que es permitido por la ley es siempre moral, y no es propio del hombre prudente acatar cada medida implementada por el poder estatal simplemente para evitar una sanción legal. El hombre justo no consentirá la impartición de la justicia a la mera decisión de la mayoría. Quien, tras un proceso judicial, es declarado culpable, a pesar de ello puede tener la tranquilidad moral de no haber cometido ninguna acción éticamente reprochable. Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la disyuntiva de perder la noción de lo moral o de perder el respeto por la ley, dos desgracias entre las cuales es difícil elegir, pero nadie debe obligar a otro a vivir contra sus propias ideas. Las leyes injustas e inmorales existen, pero no es propio del hombre justo complacerse con obedecerlas. Como asentara el filósofo Ronald Dworkin, la desobediencia civil constituye un derecho en el sentido fuerte a desobedecer la propia ley. Tiene ese derecho toda vez que la ley invade injustamente sus derechos, y es que la desobediencia civil se ampara en el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la generalidad de las constituciones: la libertad de conciencia, la libertad de expresión y participación política. Como explica José Mateos Martínez, abogado y profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, el ciudadano que practica la desobediencia civil ejerce su propia libertad de expresión por cuanto busca transmitir un mensaje de denuncia contra una ley injusta. También ejerce su libertad de conciencia, pues la ley choca contra sus principios éticos más elementales y siente la necesidad moral de combatirla, ya que de permanecer quieto ante la injusticia es incompatible con su conciencia. Finalmente, la desobediencia civil se ampara en la participación política, pues al ejercerla el ciudadano busca participar de los asuntos públicos, mejorando la realidad social a través de la denuncia de una ley que viola los derechos de sus semejantes.